tenemos hoy, Viviana? La verdad que sí, a 30 días, a un mes de esta pandemia, de esta emergencia nacional aquí en Uruguay, bueno, nada más ni nada menos que tenemos, por ejemplo, al secretario de la Presidencia para que lo entreviste. Exactamente, pero además estará Rafael Porsekansky. Claro que sí. ¿Te anticipó algo? Sí, me anticipó. Viene con unos datos que la verdad no se los pueden perder. Es más, hasta el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, le dijo, qué interesantes estos datos que vas a traer hoy. Así que en un ratito nada más lo vamos a tener en nuestra mesa de análisis también. Bueno, a propósito de sondeos, mirá, Vivi, lo que es que fue el que planteó todas las voces para su edición de hoy y tiene que ver con el cumplimiento de un mes desde que se declaró la emergencia sanitaria y cómo se evalúan las medidas que ha adoptado el gobierno para prevenir la propagación del virus. Bueno, allí también tendremos resultados reveladores. 2000 votos vamos, así que todavía tienen tiempo para seguir votando. Bien, nos vamos a la entrevista con el señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Presentó OCA. Accede a toda la información de tu OCA a través de la app y Mi Cuenta. Doctor Álvaro Delgado, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien. Un saludo a la audiencia. Bueno, adivine cuál es la primera pregunta. Me vine con el blog de notas. Y ojalá que este blog de notas lo que represente es las inquietudes de la gente. Ojalá. Porque uno tiene como periodista inquietudes varias. En la medida de lo posible alinear esas inquietudes con lo que hoy está preguntando la gente. Así que en ese curso iremos. Y hay una cantadísima, diría yo. La gente notó, a través de las redes sociales hubo muchos comentarios, videos, posteos de fotos. Dicen, pero ¿qué pasó acá? Terminó la semana de turismo, llegó el último ciclista que no había llegado porque no hubo vuelta ciclista y empezó la actividad en Uruguay. ¿Qué pasó allí? Y sabe que, si me permite, me extiendo 10 segundos más. ¿Vio cuando usted regula el tapón del termo para ver cuánta agua hirviendo le va a caer al mate y de repente está mal regulado? No solo que cae más agua de la esperada, sino que se quema. ¿Hubo algo de eso? No sé en términos de que haya alguna quemadura de primer, segundo o tercer grado. Pero se quemó un poquito. Lo importante yo creo que es repetir e insistir con el mensaje. Para mí es clave y que la gente entienda y está muy bueno venir a estos programas y tratar de ser didáctico porque se trata de eso, tú me decías, representar lo que la gente quiere saber o quiere escuchar. A ver, estamos ante una pandemia que es mundial, que no está solo en Uruguay. A diferencia de lo que pasó en 2001, 2002, que era muy localizado en el Uruguay, esto es mundial. La única ventaja que tenemos es que nos vino después que otros países, con lo cual aprendemos de lo bueno y de lo malo. Por eso hoy, 13 de abril, hace un mes de los primeros casos positivos. Me acuerdo aquel viernes 13 de abril, 13 de marzo, cuando convocamos al SINAE con los ministros y lo presidió el presidente de la República, con 4 casos positivos de coronavirus, se tomaron una serie de medidas muy drásticas, mucho más drásticas de lo que la propia Organización Mundial de la Salud determinaba o recomendaba para esa etapa del ciclo epidemiológico, ¿verdad? Suspender todos los espectáculos públicos, empezar un proceso de cierre de fronteras, dimos 4 días, suspendieron los vuelos a Europa, donde están los focos más importantes, y después no pasar listas en las clases de todos los niveles. Y al otro día, para que veas que es tan dinámico, se tomó la decisión, me acuerdo que estábamos en Durazno reunidos con los intendentes, estaba reunido acá el ministro de Educación y Cultura, con el presidente de Codicen saliente, el entrante, y llamamos al presidente de la República y se decidió suspender las clases por 14 días, cosa que después se extendió y de hecho fue un mes, y de hecho sigue pasando. Y esa medida que fue muy drástica, muchos la tomaron a nivel internacional, incluso como una medida muy drástica, sacamos 1000 gurises y muchachos y muchachas del sistema educativo, universidad, liceo, UTU y escuela, pública y privada, que son quizás no los factores de riesgo, pero sí los vectores más importantes de contagio en los hogares. Esa medida tan drástica, junto con suspender todos los espectáculos públicos, las aglomeraciones, intimar a las intendencias que hicieran lo mismo, exhortarlas, cosas que lo hicieron. Yo creo que logró, más el pedido necesario de que la gente se quede en su casa, que se quede
en el confinamiento voluntario en su casa, lo más posible en su casa, creo que logró una curva Sí. que en realidad, como vemos en otros países que empezó estas expansiones epidemiológicas en un pico, en Uruguay lo transformamos en curva y de a poco esa curva lo fuimos achatando. El objetivo es ahora hacer la meseta. Ahora, tenemos que ser muy claros en Sí. esto. Creo que hoy dieron la cifra de los resultados de hoy. Quizás hay tasas, lo dirá por Porsecanqui más tarde, tasas de prevalencia o de morbilidad más bajas, o de contagio más bajas por millón de habitantes que otros países, en relación con la cantidad de testeados, aumentó la cantidad de test, sin embargo no varió el porcentaje, y obviamente, lamentablemente, de fallecidos, aunque cada uno es un drama, obviamente. Pero, ¿sabes lo que pasa, Daniel? Que si nosotros aflojamos, si esta medida que le estoy pidiendo a la gente, que se quede lo más posible en casa y que cuando salga por temas indispensables use esto, tapabocas. Por eso empezamos a darlas hoy en el transporte colectivo, público, individual y colectivo. Lo vamos a dar en otros tipos de actividades. La gente lo puede hacer casero, de tela, lavable, pero que se quede lo más posible en casa. Pero usted Si no hoy hubiéramos sintió hecho el esto, afloje, hoy sintió el afloje. yo sentí un poco el afloje. Ajá, Y la verdad lo que quiero decir, sí. y no estoy hablando de la construcción, donde hay un protocolo muy estricto, con medidas de seguridad, con medidas de protección, con inspección de trabajo, con inspección de salud pública, con inspección de delegados sindicales, con el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo en cada una de las obras de todo el país. O sea, es un tema que fue empezado pero cuidado. Yo me refiero al otro afloje, el que diciendo, man, a mí no me pasa nada, o quizá no pasa tanto, o quizá no es para tanto. ¿Eso es lo que usted percibió hoy también, Yo Álvaro? percibí hoy Sí. que quizás alguna gente aflojó el músculo. Y yo tengo que volver a insistirle. Y le pido disculpas porque sé que es distorsivo, que genera molestias, que fue situaciones más complejas, pero volver a pedirle a la gente que se quede lo más posible en su casa. Ajá. A ver, esto no tiene cura. Las curas son sintomáticas, ¿verdad? Vinculadas a todas las afecciones respiratorias. La principal cura es la prevención. Y para prevenir hay dos cosas. Cambiar los hábitos de higiene, o sea, lavarse las manos, usar alcohol en gel, dejar los zapatos cuando uno entra en el costado, y el cambio de conductas. Y el cambio de conductas tiene que ser con tener la suficiente distancia, salir lo menos posible, tratar de quedarse lo más posible en casa, y si uno tiene que salir, tapabocas, aunque sea casero. Está bien. Ahora, de tela. doctor, ¿sabe cuál es el tema también? Hoy lo decía ¿Te el ves? doctor Perdón, Álvaro te digo Galeano. una Sí, cosa, sí, sí, a ver, si a ver. nosotros aflojamos, Sí. esto que viene en términos relativos bastante controlado con respecto a otros países, se dispara. Si usted ve Se estas dispara. imágenes entonces mañana, pasado... A mí me preocupa. Sí. A mí me preocupa O sea, se hoy. dispara. A mí me preocupa hoy. Se va a disparar. Si Si la continuamos gente con no esta... colabora, si todos no colaboramos, porque, a ver, la conducta de cada uno condiciona la salud de todos, ¿estamos Claro. de acuerdo? Entonces, cuídate vos, cuidanos a todos, cuidá lo que querés, es clave, quédate en casa, Claro. y si tenés que salir, Está protección. bien. Ahora, hay componentes, a usted le consta, ¿no? Porque los están midiendo también, hay componentes emocionales, la gente está cansada y entonces hoy vio este movimiento y si a mí cuándo me toca, ¿cuándo va a suceder, por ejemplo, lo que hoy sucede en la construcción? ¿Cuándo me va a pasar a mi rubro de actividad, a mi empresa, a Está mi buena la trabajo? pregunta, porque la construcción es un sector que está, obviamente, un sector muy particular, que tiene una estructura patronal y sindical muy particular, que están determinadas las obras, que se puede protocolizar, que se puede inspeccionar, que hay un registro de obras, registro de empleados, que hay medidas de seguridad que se van a controlar. Si eso se cumple, bueno, es un sector que empieza a trabajar después de casi un mes de licencia especial, que empieza a trabajar con medidas de protección. Es como un monitor. Que además es al aire libre, muchas Sí. de ellas, Bueno, muy mire que muchos aireado. trabajadores dicen que no estaban dadas las condiciones todavía. Bueno, en ese caso tienen que denunciarlo, ¿verdad? Cuando un trabajador advierta que no se dan las condiciones, Hay tiene que delegado de denunciar. seguridad, está previsto en el Consejo de Seguridad y Salud del Trabajo, hay comisiones de seguridad laboral en las obras, y nosotros tenemos que tener muy claro que ante cualquier riesgo de vida, y en este caso el coronavirus puede llegar a tener riesgo de vida,
la inspección de trabajo tiene la potestad para clausurar una obra. Ajá. Del mismo modo que le preguntaba hoy por esta cuestión... Yo sé que cuesta, ¿eh? Sí, cuesta. Cuesta con los gurises, quedarse en la casa. A ver, y ver que otros empiezan en el rodaje, ¿me entiende? Y cuesta cuando uno ve que otro no cumple, dice, ¿y por qué este no cumple? Pero ¿saben lo que? Uno tiene que apelar a la responsabilidad social personal. Y cuesta. Me cuesta a mí, mis gurises, mi señora, a todos. Yo tengo que salir todos los días a la torre ejecutiva a trabajar, uso esto. Tratamos de protegernos y tratamos de ir llevando una situación porque sabemos que mañana me puede tocar a mí. Claro, no fue o apresurado a mi mujer, o a mis hijos. Claro, no fue apresurado anunciar la reapertura de la construcción. No, fue controlada. Fue controlada. Controlada. De la misma y eso forma, es lo importante, sí. Todo aquello que se va generando, porque no se puede paralizar totalmente un país, porque hay un país que trabaja y que vive y que abastece al otro país que está haciendo cuarentena en su casa. Sacamos a las personas de riesgo de más de 65 años, seguimos sin clase en los 3 niveles de la educación pública y privada. Ahora, todas las actividades que se van retomando, estamos haciendo un control muy estricto de las actividades para que tengan todos los elementos de protección para minimizar. El tema es minimizar y prevenir. ¿No el incidió contagio. este anuncio del gobierno de reapertura de la actividad en la industria de la construcción para este movimiento que a usted le ha preocupado en el día de hoy? De la misma forma le pregunto, ¿se mantiene esa fecha del 22 de abril para el inicio de las clases en las escuelas rurales? Mira, esto es muy dinámico. El miércoles yo acabo de concretar con Robert Silva del CODICEN, con el director ejecutivo del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia, con Fernando Pereira del PIT-CNT, con el Ministerio de Salud Pública y con los gremios de la enseñanza, una reunión para el miércoles 1:30 para trabajar sobre esto y trabajar sobre protocolos. El SINAE proporcionó sistema de protección para maestras, maestros y auxiliares de servicio, más alcohol en gel, porque el tema es, y así lo definió muy bien el presidente de la República, es empezar en algunas zonas, no obligatorio, es lo primero que hay que decir, no es obligatorio, pero empezar en algunas zonas donde quizá el riesgo sea mínimo y tratar de mitigar el riesgo con elementos de protección personal. ¿Para qué? Por un tema de igualdad de oportunidad. Tú que sos de Tacuarembó, nosotros que vivimos muy cercanos al tema de las escuelas rurales, mi mujer fue una de ellas, a una escuela rural, y conocemos las escuelas rurales, yo en Paysandú. A ver, en muchos lados no hay igualdad de oportunidades. Entonces, mi guriso, mis hijos acá, durante toda la mañana estuvieron en teleeducación, o educación a distancia. Pero los que están en una escuela rural, y puedo nombrarte 10.000 zonas que tú conoces, no tienen conectividad y no lo pueden hacer. Entonces, en los lugares de menos riesgo, porque hay menos gurises, porque van a estar con la distancia, con un protocolo estricto, las direcciones departamentales y el CODICEN va a determinar cuáles sí, cuáles no, o sea, si hay zona de posible riesgo o no, con elementos de protección personal. Muy cuidado, se va a ir empezando en las escuelas rurales como plan piloto y me parece importante para la igualdad de oportunidades. Bien, es destacable esa intención de la igualdad de oportunidades. Uno se pregunta también si está ponderado el riesgo, porque vamos a nuestra zona de influencia. ¿Qué sucede si un maestro... En Paso de los Novillos. De Paso, ahí va, si tiene que ir a Paso de los Novillos, pero va de una zona donde está el virus circulando y tiene que transportarse. Primero en Tacuarembó no hay virus circulando, ¿verdad? No, en Tacuarembó hoy no hay ningún detectado en todo Tacuarembó. O sea, si tienen que venir de fuera de Tacuarembó, que ya es poco probable, por ejemplo, es poco que probable, está pegado, sí. Es poco probable. Si tiene que pasar eso, hay todo un protocolo que van a tener y lo están elaborando en esta semana el propio CODICEN. ¿Se refiere al transporte también, Álvaro? Sí, también transporte. Sí. Pero que haya elementos de protección para las maestras o maestros, auxiliares de servicio, con garantía para los gurises. Ajá. A ver, quizás no sean todos los días, que sean algunos. Eso se resuelve el miércoles. No sé, vamos a discutir sobre cómo podemos colaborar en darle más garantías para que empiece voluntariamente. Además no se va a tomar asistencia, es voluntario, pero a muchos gurises le... Va a haber un registro, me decía el otro día Robert Silva acá. No se va a contemplar, por ejemplo, la falta como, digamos, como consecuencia causal de repetición. De ningún modo, pero va a haber un registro. Ahora, volviendo sobre ese punto, ¿la fecha se mantiene?
Sí, esto es dinámico, ¿no? Te conta que es dinámico. Yo te conté que el 13 de marzo el presidente de la República dijo: a partir de mañana, del lunes, no se toma asistencia, es voluntaria, y el sábado, el día siguiente, se tomó la decisión de suspender las clases por 14 días. ¿Y la reunión del miércoles es para comunicar o para tomar en cuenta lo que puedan volcar los actores? Nosotros, más allá de la decisión que se tomó, también es verdad que uno sería un necio en estas cosas, que está la salud de la gente por delante, que es la causa más importante que tenemos en Uruguay, que ha postergado tantas otras cosas, y está bien porque lo más importante es la salud. Sería un necio decir esto es así, punto y listo. Lo que se trata de convencer, de dar garantías. Esta es la línea que el gobierno marcó. Yo creo que el gobierno ha tenido en esto una estrategia clara, un liderazgo claro, pero también si la gente no acompaña, son palabras huecas, ¿verdad? Claro. Y los resultados se dan porque mucha de la gente acompañó, y si mañana la gente toma otra decisión porque entiende que estamos en otra fase y que en realidad no le cree más al gobierno, yo corro el riesgo, corremos todos el riesgo que esto se dispare. ¿Y sabes lo que pasa además? ¿Por qué tomamos la decisión de a partir de hoy empezar a pedir esto? Darlos en muchos casos gratuitos, los transportes lo estamos dando gratuitos por proporción del SINAE, proporcionado por el SINAE, porque empieza a aparecer un factor que juega en contra, que es el frío. Claro. El frío. Y las enfermedades estacionales que se solapan o se confunden con los síntomas de la influenza, la gripe, sí, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos de protección va a servir para las dos cosas. Bueno, hábleme porque hoy decíamos, ¿no será que acaso cuando se anunció la apertura de la industria de la construcción, la gente entendió que, bueno, que ya de pronto no era tan grave, hay una falsa percepción de seguridad? ¿Cómo se valora lo que dijo el director de la salud, Miguel Asqueta, donde señala, como título, esto fue en el Observador de hoy, no podemos eliminar el virus, tenemos que inmunizarnos de a poco? Tenemos que inmunizarnos de a poco. Y después, más adelante, dice Asqueta, ¿qué es lo que nosotros queremos? Y este ministerio está intentando modular el avance de la epidemia. Que nosotros podamos, en alguna manera, no controlar el virus, sí controlar la progresión para que no haya cuellos de botella. Entonces, sabiendo que se va a expandir, sabiendo que va a haber un ascenso, que esperamos no sea exponencial, como hasta ahora, queremos que se vayan sumando las cantidades y no multiplicando. Nosotros estamos contemplando el avance y todos los días tenemos a nuestros asesores, reuniones virtuales, en fin. Más o menos todos conocemos lo que dijo Asqueta. ¿Esta es la línea del gobierno? Mira, yo me imagino, y te va a venir a la cabeza lo que te voy a decir, donde mi mujer fue a la escuela rural en Peralta. ¿Cómo estarán interpretando eso? Y la verdad que uno que tiene que ser claro en el mensaje, muy claro en el mensaje. Y aquí hay un mensaje del gobierno que es: quédate en tu casa. No es este Miguel Asqueta, sí. Miguel Asqueta, hoy, con muchos profesionales de salud, sobre todo epidemiólogos, tú sabes que no hay opiniones únicas. Es más, hay una discusión en la OMS si el virus genera anticuerpos o no. Que ese es el tema de fondo, ¿no? Si una vez que uno tuvo los síntomas o tuvo el virus, aunque sea sintomático, genera los anticuerpos. Y la verdad que no hay una definición única. Uno de los escenarios es ese, no es el único. El gobierno sigue manteniendo la misma posición, que es: quédate lo más posible en tu casa, usá elementos de higiene lo más posible, y si tenés que salir, elementos de protección personal como tapabocas, puede ser casero, de tela y lavable. Esa es la posición más importante. Lo demás son discusiones muy epidemiológicas. Pero es de la tercera autoridad en la salud, Álvaro. Sí, está bien, pero yo lo puedo entender, que son los escenarios que los grupos de expertos manejan, escenarios A, B y C, si se genera anticuerpo. Yo te puedo hablar de la plasmaféresis, que es todo un sistema que están tratando de hacer para que los que tuvieron positivos asintomáticos, sacarle el plasma y eso generar una transfusión de plasma que puede generar anticuerpos. No está probado. ¿Lo están haciendo? Sí, se está practicando en el Hemocentro de Maldonado, se está trabajando en eso. Como el Pasteur está haciendo otra cosa, como en otros países del mundo. Es tan desconocido cómo evoluciona este virus, que la situación de España y la cepa a veces no es la misma que la de Estados Unidos.
y viste que los países que actuaron tarde y actuaron erráticamente, después se terminan arrepintiendo. Por eso le Tan preguntaba es así, si esto, porque usted tan es mismo así, dijo, tan es así. importante que haya una línea única de Tan comunicación es así que del la gripe gobierno. no todos los años es la misma Sí, cepa, va mutando, uno va cambiando de ¿verdad? vacuna. Sí, por eso, pero entonces, ¿esto cayó mal? No, no es que haya cambiado mal, es una opinión técnica, Un médico muy respetado. muy por otra respetado, parte, pero muy además prestigioso. es de los escenarios que manejan los grupos expertos. Lo manejaron Pero no es el mensaje que quiere dar el gobierno. Acá mismo lo manejaron en la propia canal, grupos de expertos. Hay algunos que coinciden con esa teoría y otros que no coinciden, que están en la lógica justamente inversa. Bueno, nosotros seguimos manteniendo esa, se podrá evaluar, no está científicamente comprobada. Obviamente que todo se toma en cuenta y esto es muy dinámico. Ahora, la línea que estamos siguiendo del gobierno nacional es mantener las mismas precauciones que estamos teniendo hasta ahora. Acá lo importante es la prevención, para la prevención lo importante es la higiene, para la prevención lo importante es el cambio de conducta, quédate en casa, pedimos disculpas, pero es en pos de la salud de todos, y si vas a salir, usa tapabocas. Bien, me quedo con eso, con que hay una línea y no va precisamente en esta línea, porque usted dice, y es correcto, los canales, los medios estamos buscando a los expertos, a las voces más calificadas. Y viste que hay Lo opiniones diferentes, ¿no? Sí, bueno, pero este es, el número 3 en el Ministerio de Salud. Pero también no es la opinión del ministerio. Yo acabo de hablar con el ministro Salinas y venía para acá y el ministro está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. ¿Se evalúan esos escenarios? Lo tienen que evaluar. Y a ver, no serían serios epidemiológicamente si no evalúan estos escenarios. La Institución de Derechos Humanos reclama espacio de diálogo por, y leo textual, relajamiento de las medidas. La verdad me estoy enterando por vos. Yo creo que si algo ha tenido este gobierno ha sido diálogo con todo aquel que lo pidió. Si mañana piden una reunión, con mucho gusto. Como no podemos obligar a las medidas, porque tendríamos que ir a figuras del Código Penal que son discutibles jurídicamente, lo que estamos haciendo es una exhortación a la responsabilidad social de las personas, que se queden en su casa lo más posible y que salgan con tapaboca y hábito de higiene. Ahí importa mucho cómo cada uno valore el riesgo, ¿sabes? Y la verdad que hay mucha gente que dice, a mí no me va a pasar. Hasta que le pasa un familiar querido, ¿no? Y dice, bueno, al final tendría que haber hecho tal o tal cosa y ya es tarde. Entonces, en esto yo sé que complica, yo sé que distorsiona y además no sabemos cuánto dura, que es lo peor. No tiene combate, viene el invierno, se solapa con la gripe y no sabemos cuánto dura, porque no hay vacuna. Entonces no hay cura. Hay terapéutica sobre los síntomas que produce, que es un problema respiratorio. Entonces, por ahora, hasta que todo el mundo esté protocolizado y todo lo demás, usar tapabocas para salir, lo pueden hacer en su casa, se le va a proporcionar el transporte colectivo, en otras instancias también se le va a proporcionar. Cuídense, cuidémonos, y eso es lo más importante para combatir el coronavirus. Bien, secretario, se habla ahora de la nueva normalidad, o sea, cuando todo esto pase, habrá que encarar otra normalidad que es muy distinta de pronto que aquella pre-coronavirus. El post-coronavirus, ¿cómo lo imagina en ese escenario? Porque además ustedes están con la perspectiva, ustedes están todo el tiempo trazando modelos para ver en qué momento puede comenzar a transitarse por esta nueva normalidad. ¿No hay una fecha allí? A ver, fechas no. Hay ideas, hay Fecha sueños, no. hay modelos, Sí. obviamente, de mínima, de máxima y de media, obviamente. Mire, el presidente hoy de Estados Unidos, por citarle un caso, menciona, bueno, en mayo, aquello de los motores, ¿no? Vamos a empezar a aliviar. ¿No hay un mes para Uruguay? No donde... es el espejo en el que me miro. Bueno, No es en el espejo en el que me miro. imaginé, pero... A ver, yo no te voy a poner fecha, te voy a poner lo que son modelos. Y yo creo que el Uruguay, cuando empiece la fase de declinación, que en un momento se va a dar, evitamos el pico, a ver si me entiende, lo fuimos haciendo curva, la curva la estamos meseteando y en un momento va a empezar una fase de declinación. Obviamente tenemos que ir pensando en ese día porque el Uruguay sigue y hay un Uruguay post-coronavirus, hay un mundo post-coronavirus. El problema es que no es solo del Uruguay, el déficit fiscal le afecta a todos los países del mundo, endeudamiento también, y nosotros ¿qué priorizamos? Obviamente
organismos multilaterales, apostar al fondo coronavirus, todo lo demás, ¿para qué? Para priorizar la salud. Ahora, tenemos que ir tomando medidas en doble sentido. Pensando en el día de la declinación, para reactivar la economía y los motores de la sociedad, y en el mientras tanto. Sobre todo en el mientras tanto, en los más vulnerables que no tienen espalda, que viven de la diaria, que los comercios están cerrados, comercios, servicios, cuentapropistas, monotributistas, bueno, toda esa gente, muchos profesionales que viven de lo que hacen día a día, que no la están pasando bien. Y obviamente todo un sector informal que le estamos atendiendo con el tema del MIDE. Estoy soñando con ese día, estamos soñando con ese día. Yo creo que el Uruguay hay que pasar va a salir, mirá lo que te voy a decir, y quizás se me vea épico y uno peque de soñador, pero yo me imagino con un Uruguay muy orgulloso de salir todos juntos de un proceso que nos puso a prueba como sociedad. Y yo creo que vamos a salir y que el Uruguay va a salir fortalecido de este proceso. ¿Cuándo? No lo sé. Estoy convencido que el Uruguay va a salir fortalecido de este proceso. ¿Cuándo no? No me niego. Pero en la mesa debe haber, por ejemplo, Sí. usted acaba de hablar, mire, volviendo a la entrevista con Asqueta, creo que apela a una metáfora deportiva. Estamos ganando el primer tiempo 1-0, terminamos ganando el primer tiempo 1-0. ¿Usted coincide con eso? Mira, los partidos se ganan cuando se terminan. Yo no, los partidos de fútbol o de lo que sean, no los mido por tiempo, los mido por partido. Estamos en un partido, la estamos peleando bien, el equipo está respondiendo y esperamos ganarle. Ahora, tenemos que tener claro que miramos para el costado y el resto de los compañeros están haciendo lo mismo que nosotros. La ministra Susana Arbeleche, ratificando la visión del gobierno, decía, las reservas se miran pero no se tocan, y después están aquellas siglas que a veces nos generan como cierta inquietud. Usted hablaba del BID, de hecho ya ha destinado una partida importante, hay otros fondos multilaterales de crédito como el Banco Mundial. La CAF, Comisión Andina de Fomento. La CAF también. ¿El Fondo Monetario es una opción? Hoy no está arriba de la mesa, pero en esto me parece que hay que tener la cabeza bien abierta. Los tres organismos multilaterales, hasta donde sé, que se están manejando hoy para utilizar préstamos contingentes o incluso algunas donaciones, tiene que ver con el BID, la CAF y el Banco Mundial. No se descarta ningún otro. El Fondo Monetario, por alguna línea de contingencia, no está descartado. No está descartado nada. Si pudiera, le tengo que pedir a las Naciones Unidas, se la voy a pedir. Quiero que sepas, acá lo prioritario es llegar con respiradores, con las donaciones uruguayas, las donaciones de empresarios, las donaciones de las organizaciones civiles. Acá tenemos que llegar con respiradores, con monitores, con camas CTI suficientes para la eventualidad de la contingencia. A ver, viste que cuando dicen que para conseguir la paz tenés que comprar armas, aquellos que te dicen, bueno, la verdad que es una comparación odiosa, pero creo que es bien gráfica. Nosotros, y ojalá no lleguemos, tenemos que prepararnos para el peor escenario. Que todo aquel que necesite estar en un CTI, porque no solo está sintomático, está positivo sintomático, sino sintomático grave y necesita ventilación mecánica, lo pueda tener. Y estamos preparando para eso. Ojalá eso no ocurra. Bien, mañana va a estoy salir... convencido que no va a ocurrir. Si hacemos lo que tenemos que hacer, no va a ocurrir. Hablando de plata, porque al fin de cuentas de eso se trata también el combate, ¿no? Hay que tener recursos, dinero, hay que tener espalda. Mañana va a salir publicado un informe firmado por Fernando Filgueira y Gustavo Viñales del CIMBE, donde hablan de la posibilidad de modificar temporariamente IRPF y el IAS. ¿Ustedes consideran alguna modificación de esa naturaleza hoy? Hoy no está arriba de la mesa, pero hay una variable, Daniel, que te la vengo diciendo a lo largo de toda la entrevista. Lo dinámico. Lo dinámico y lo impredecible de la duración de esta pandemia en Uruguay. Hoy no está arriba de la mesa, yo creo que con el aporte de los sueldos públicos en la franja de más de 80.000 pesos líquidos, de los cargos políticos y de particular confianza de más de 80.000 pesos líquidos en la tasa máxima de aporte, más todo el fondo coronavirus de donaciones, más la ganancia del Banco República, más
más los organismos multilaterales, que vamos a generar un fondo sin tomar en cuenta lo que se deja de recaudar, que es otra cosa que hoy ni vamos a pensarlo todavía. Yo creo que con eso estamos encaminando el proceso. Y también yo te quiero decir que el gobierno está trabajando en un equipo, es más, el jueves hay una reunión de un equipo que está trabajando multidisciplinariamente, está Alfie en la parte económica, pero no solamente está la parte económica, va a haber varias etapas de ir pensando el día después. Hay un día después de este proceso y tenemos que ir pensando una serie de medidas de reactivación una vez que empecemos la fase de declinación del virus. Bien, hubo una reunión con las cámaras empresariales que no solo plantearon cómo salir de esto, sino la contribución que necesita el gobierno. Hoy vencía el plazo para el contrato para la eventual revisión del contrato con UPM. No, hay doble biblioteca, algunas dicen que sí, otras que no tienen plazo. Imaginemos que sí, que efectivamente, porque comenzó la actividad allí. Sí, hoy comenzó la actividad también con los locales, ¿no? Con los locales, y se hizo todo un protocolo para que vean lo cuidado que es esto, ¿no? Trabajó Salud Pública, trabajó el Ministerio de Trabajo, trabajó la propia empresa, la Sociedad Civil de Paso de los Toros y Centenario. Se empezó con los locales, en esa zona no hay hoy ningún positivo, COVID positivo, coronavirus positivo, y a todos los que van a venir de afuera, hoy son creo que 300 y pico Paso a los Toros y unos 50 de Centenario, y empezaron a trabajar también con medidas de seguridad muy estrictas, de seguridad y salud laboral, ¿verdad? No significa... Después lo que van a venir de otros departamentos se van a hacer hisopados en origen y van a venir con un sistema de transporte especial, y durante el tiempo, por lo menos de incubación del virus, no se pueden ir de esa zona, con medidas estrictas de seguridad. No es que esto desactive una renegociación para nada, o sea, no, han manifestado... Nosotros el otro día tuvimos una reunión sí, que no fue pública, pero yo te la comento porque fue publicitada con la empresa donde presentó el proyecto y estaba quien habla, el prosecretario Rodrigo Ferrés, estaba el ministro de Transporte, la ministra de Vivienda, el ministro de Trabajo, la ministra de Economía y el director OPP. Se plantearon varias cosas y se planteó el proyecto, hay cosas que están arriba de la mesa que quedaron del gobierno anterior, y hoy parte de una serie de recomendaciones y de memorándums y de informes lo tiene el presidente de la República. ¿Hay flexibilidad de la empresa para colaborar también en esta circunstancia? Nosotros notamos de la empresa voluntad de ayudar al Uruguay entendiendo la situación que está. Bien, después había otra cuestión vinculada también a las empresas. Hay un conjunto de empresas muy potentes, de hecho teníamos una transmisión anoche, haber reunido más de 4 millones de dólares ha sido un esfuerzo enorme. Y después están otras empresas, aquellas que están especulando. La ministra Arbeleche el otro día me decía, y estamos monitoreando, esto no puede pasar. La especulación en tiempos de crisis es inmoral. Es inmoral. Es inmoral, la verdad que nos da vergüenza ajena y obviamente son situaciones que se dan de los especuladores que son carroñeros de la salud, ¿no? De la desgracia. En muchos casos no solo hay remarque, hay abuso. Y estamos buscando todos los mecanismos legales para controlar, mucho más allá de que se presenten o se divulguen los precios de referencia, que está pasando hoy, precios indicados, que lo está haciendo Defensa del Consumidor, el Ministerio de Economía. Hoy con Cambado estuvimos hablando también de generar una canasta en parte de ese bono que se hace, bono cupón canasta a través del celular, también que ellos armen para el comercio minorista una canasta básica alimentaria y de higiene de precios con determinados precios de referencia. Pero al inmoral, ¿cómo se lo castiga? Pero estamos buscando, en la medida de que las normas de defensa del consumidor lo permitan. Uruguay, ¿sabe lo que tiene? Yo creo que de los aprendizajes que nos quedan, Uruguay no tiene cultura de queja del consumidor. No tiene mucha cultura, ¿no? En otros países es muy habitual y hay una instancia de defensa del consumidor que no solo actúa muy rápido, muy diligentemente, sino además tiene armas para trabajar, más allá de la conciliación, sino muchas veces de la penalización o de la compensación. Son de las cosas que, si uno dice, bueno, de las enseñanzas que hay que modificar es eso. Cómo darle más armas a defensa del consumidor para que tenga capacidad de penalización mucho más fuerte
para aquellos que aprovechan una situación de desgracia como tiene el Uruguay y especulan y abusan de los precios de los temas que la gente necesita. Bien, ya está Viviana Ruggiero con Rafael Porziokansky en un minuto. Me detengo en algunos aspectos tratados al comienzo de la entrevista, Loro. Uno tenía que ver con el número de test. En algún momento se entendió por parte del gobierno que podía llegar a cuantificarse en 1000 los números de test diarios para tener un escenario que permitiera además la toma de decisiones. Hoy estamos en 400, algo poco más. Ayer hubieron casi 700. Sí, correcto. Pero allí... Vamos proceso, sí. A ver, vamos ampliando la capacidad de testeo, Sí. pues se suman cada vez más laboratorios. También acá había un tema de plata, ¿eh? Lo dijo Seid Arteta aquí mismo. Está ¿no? bien. El otro día te conta que hubo una reunión en Presidencia de la Exacto. República con Todos todos alineados. los prestadores Todos alineados, públicos y privados, Sindicato las médico. mutualistas, la mutualista del interior, los sindicatos médicos, la SAC, ACE, el Ministerio de Salud Pública, y se definió el protocolo médico para determinar los test. Porque quien determina que se le haga el test es el médico, ¿verdad? No tiene que ver entonces si son 400, 700 o 1000. No, nosotros vamos camino a que cuanto más sean mejor, estamos generando más capacidad de test. Es más, se están importando y está llegando en estos días miles de kits diagnósticos. Me dicen que el Instituto Pasteur está en los próximos días desarrollando una tecnología de un test diagnóstico especial que es muy rápido y que va a servir para determinar los positivos. No tanto fiable para los negativos, que va a haber que hacer un retesteo, sí para los positivos. ¿Eso se va a hacer con el sistema carcelario, por ejemplo? Sí, hay todo un protocolo que hoy se estuvo trabajando entre ACE y el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INR, con la anuencia del Ministro del Interior en todo un protocolo para el sistema carcelario. Bien, no quiero ir a la casuística porque son miles de casos, pero lo cierto es que hay una señora que dice, de pronto ya termina, dice, pero ¿qué pasa con quienes padecemos cáncer, enfermedades renales, electrodependientes, todos los que necesitamos asistencia urgente? Tengo cáncer de pulmón, elegí ACE y ahora siento miedo. Claro, por aquella eventualidad de los cuellos de botella. ¿Qué se le dice a la gente que también sigue padeciendo las mismas enfermedades pre-coronavirus? Vos sabés que es muy bueno eso, porque ¿qué pasó? Se reprogramaron muchas de las intervenciones que no eran vitales para tener capacidad ante el escenario de máxima, ¿verdad? Que venía el invierno y que podían necesitar camas de CTI fundamentalmente. Y muchas de esas cosas, más allá de la casuística, estuvimos hablando el otro día con el sistema mutual y con ACE particularmente, todos aquellos que necesiten situaciones oncológicas, por supuesto, y otro tipo de situaciones que necesiten una atención inmediata y permanente, eso no se reprograma, eso se va a generar la asistencia correspondiente. Acá no se deja a ninguno sin atender por el coronavirus de las cosas que no son coronavirus, y menos mucho menos lo que tiene que ver con temas oncológicos. Esta señora es de Minas, además, y bueno, está encantada con el sistema sanitario ahí, en el departamento de La Valleja, pero también tiene... Que vaya que la van a atender. Bueno, muy bien. Estamos en el canal de los debates y al cierre de los debates decíamos, bueno, el mensaje final. Y como vino usted con su barbijo, con su tapabocas, tengo la sensación de que quiere hacer todos los un días mensaje así, final. mirá. Sí. Así. Ahí. Esta es la imagen con la que Esa salgo. es la imagen con la que sale, entra a Torre Ejecutiva, trabaja unas cuantas horas. Ahora estamos en una distancia Sí. correspondiente, entré con esto, salgo con esto. Pero para evitar lo que A se todo ve el hoy en las mundo, calles. quédense en casa. Si tienen que salir, usen tapaboca, puede ser casero. En el ómnibus se lo da, mañana vamos a generar más. Esto es progresivo, no podemos abarcar en un día a todo el mundo, pero en la semana vamos a ir generando las condiciones para que cada uno pueda tener su tapaboca. Puede ser de tela, puede ser lavable, puede ser casero, pero este es un elemento importante junto con la higiene y junto con las costumbres. Ya nos pasó que esta semana que era tan especial fue una semana que va a quedar en la historia. No hubo celebraciones religiosas, no hubo criolla, no hubo vuelta ciclista Bueno, y acá no hubo turismo. Un ministro de turismo aquí mismo dijo, no salgan de turismo. No solo de turismo. Hay una campaña que mucho agradecemos, estuvimos con la Cámara de Turismo, junto con el Presidente de la República, una campaña de la Cámara de Turismo y del Ministerio de Turismo diciendo, esta semana no hagas turismo. La verdad que cuando yo decía, apelamos a lo mejor de los uruguayos, es eso que estamos viendo, la responsabilidad social. Yo creo que vamos a ir fortalecidos como nación,
ganándoles al coronavirus. Y por eso esta frase, que es una muletilla, que terminamos cada conferencia de prensa, pero que es casi como un grito de ansiedad, de decir, bueno, un compromiso social, colectivo, decir, al coronavirus le ganamos entre todos. Doctor Álvaro Delgado, ha sido muy amable. Muchas gracias. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Seguimos adelante, ya está Viviana Ruggiero con Rafael Porsekansky. Así es, Daniel, muchas gracias. Acá estamos en nuestra mesa de trabajo con Rafael Porsekansky y un informe especial a un mes de la llegada del COVID-19 a Uruguay y la confirmación de los primeros casos. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. ¿Cómo estás, Vivi? Muy bien. Bueno, tenemos algunas gráficas para compartir y arrancamos con la evolución de los test positivos en Uruguay. Hoy el último informe del SINAE dijo que se hicieron 9.236 test en total, sí. 521 positivos hasta ahora en este mes. Estos son como los números absolutos, digamos, de la pandemia hasta hoy en Uruguay. Ahí está, y nosotros tenemos la gráfica hasta el día de ayer y desde lo que se considera el inicio del brote. ¿Cuándo un país inicia el brote? Bueno, muchos dicen que a partir del caso 100. Entonces mostramos desde el caso 100 en adelante, lo hemos mostrado en ediciones anteriores, aquí lo actualizamos. ¿Qué es lo que vemos a grandes trazos? Vemos que hay una tendencia de enlentecimiento, muy claro, una tendencia de crecimiento muy moderado. Es cierto, los test positivos no usamos casos porque el tema de los casos se aclaró y se actualizó recientemente. Pero hay una coincidencia bastante grande entre test positivos y casos. Actualmente hay un 90% de casos en comparación a los test, 480 y pico en este momento. Ahora bien, desde el comienzo del brote hasta la actualidad se multiplicaron por 5 los casos, pero pasaron varios días, pasaron cerca de 22, 23 días aproximadamente. Es una tendencia de evolución lenta, que además se ha enlentecido todavía más en los últimos días. Fíjate una cosa, al día de ayer teníamos 512 positivos, diagnósticos positivos. Tardó aproximadamente más de 2 semanas en duplicarse esa cifra, es decir, de 250 a 500. Claro. Llevó muchos días llegar a 500 como duplicación. Ahí tenemos la gráfica en pantalla, ¿no? Ahí está. Y vos ahí marcás la duplicación cada 5, 7, 10 y cada 14 días, ¿no? Claro, y Uruguay está yendo, o sea, justamente comenzamos con un ritmo de duplicación alto y lo fuimos moderando. Y lo que te dije recién, ¿verdad? El día 26 del 3 teníamos 238 casos. Tardamos, fíjate, del 26 del 3 hasta el 12 hay 16 días. Claro. Tardó 16 días en duplicarse los casos. Es una evolución de casos lenta. Pero, como siempre decimos, no hay que analizar solamente los casos en seco de un país. Hay que analizarlos en relación a los tests. A los tests, justamente, claro. ¿No? Ese es el punto de anclaje, porque si no, es como que es un dato suelto que uno no sabe dónde ancla, cómo compararlo y cuál es el parámetro a tener en cuenta. Si no sabés cuánto se testea, no podés comparar casos entre países, por ejemplo. Y justamente te invito a ver la próxima placa, que lo que te muestra es, desde que está disponible la cifra de testeos diarios, cuánto aumentaron los tests, que está disponible desde el día 21 del 3, del 21 de marzo. Desde el 21 de marzo, los tests en Uruguay se multiplicaron por más de 9 veces. Hoy, con el día de hoy, llega casi a 10. Pero los casos se multiplicaron por algo menos de 4 veces. Claro. Se ampliaron mucho los test, no creció en la misma medida la cantidad de casos. Es decir, que este aumento moderado de la cantidad de casos se debe a algo ajeno a los test, porque los test de hecho aumentaron, dieron más probabilidad de que aparecieran positivos, pero esos positivos no aparecieron. Bueno, antes de que comenzara la entrevista hablábamos con el secretario de la Presidencia, ¿no? Y justo en el gobierno también, ¿no? Llama la atención y le buscan explicación a esto. Más allá de no camisetear, ¿no? De no agrandarse y de tomarlo con precaución, pero sí es cierto que es una buena noticia, por lo menos hasta hoy, lo que no quiere decir que mañana el escenario no cambie, pero hasta hoy esto es una buena noticia. Creo que hay consenso en ese sentido. Yo he conversado con muchos epidemiólogos off the record y coinciden. Alguno incluso me dijo una frase que se utiliza habitualmente en el deporte. Te lo firmo. Claro. ¿Verdad? Cuando se dice firmar el empate, por ejemplo. Tal cual. Te lo firmo, me dije. Claro, muy importante hacer esta aclaración. La trayectoria del pasado no necesariamente anuncia la trayectoria del futuro. Esto es un escenario particular, con medidas de distanciamiento social. Claro. ¿Qué puede pasar si Uruguay abre las medidas? No lo sabemos. La realidad es que hay mucho más preguntas que respuestas en el campo de la epidemiología,
por lo tanto, y es muy complejo realmente, nosotros no nos metemos en eso, lo dejamos para los especialistas epidemiólogos, modelar y hacer simulaciones con diferentes escenarios de lo que pueda pasar. Hace poco se estimaban 200.000 fallecimientos como máxima en Estados Unidos, la realidad ahora se bajó esa estimación, los mismos epidemiólogos están ajustando todo el tiempo las cifras, por lo tanto hay que ser de extrema cautela a la hora de hacer simulaciones. Vamos a hablar ahora de otros países y de la tasa de mortalidad, justamente mencionabas Estados Unidos que está batiendo récords, además. Creo que primero tenemos testeos, me parece. Sí, ¿puede ser? Test procesados por millón de habitantes. Y acá viene algo que es súper interesante, Ahí que está. también hay que hacerlo con precaución, pero es la comparación de países, de varios países que seleccionaste, Sí. y justamente a partir de cuando se considera un brote, ¿no? Cuando está esto que decías del caso 100. Claro, ¿qué pasa si yo comparo a Uruguay hoy con Italia? Italia hace más de 40 días que está en el brote. Por lo tanto, Italia tuvo mucho más chance de hacer test. Esto es un ejemplo. Entonces, lo que conviene es comparar a los países a un mismo punto respecto al brote. Uruguay hoy está en su día 22 respecto a la llegada del caso 100. Entonces, la pregunta que nos hicimos es esta. ¿Cuál era el testeo por millón de habitantes de diferentes países al día 22 del brote? El mismo que tenía Uruguay en el día de ayer. Bien, Y que no lo importa que cuándo vemos- fue y cuándo lo pasaron. Exacto. Comparaste el día 22 de Uruguay y otros países. Al día de brote de los diferentes países. Perfecto. ¿Qué es lo que vemos? Uruguay está en una especie de posición intermedia. A El ver. liderazgo, por amplísima distancia, y eso lo mantiene hoy, es clarísimo, lo tiene Islandia. Islandia es un país muy pequeño, de cerca de 300.000 habitantes, testeó un porcentaje enorme de su población. Es un caso atípico. Podríamos decir que así como Corea del Sur es uno de los casos modelo, digamos. Sí, Islandia es un caso virtuoso, sin duda, no Bien. hay ninguna duda. Todo por el momento, pero sí, hasta el momento la evidencia sobre Islandia es muy favorable. Después hay una serie de países que también han testearon bastante al día 22 del brote. Son básicamente países con buenos niveles de desarrollo y buenos niveles de ingresos. Estonia, Suiza, Canadá, Corea del Sur son algunos de los ejemplos. Ahí aparece uno de la región, ¿no? Chile. Bueno, Chile ya entra en un grupo intermedio en el que está Uruguay como parte del grupo, aunque Chile tiene más test por millón de habitantes que Uruguay. Pero en ese grupo donde está Uruguay al día 22 del brote tenés a Italia, tenés a Chile, a Rumania, a Taiwán, tenés a Serbia, tenés al Reino Unido inclusive. Y después hay unos cuantos países, muchos de los cuales no están en esta placa, que tienen menos testeos por habitante que Uruguay. Uno que ya hemos mencionado varias veces, Argentina, Japón, Pakistán, o sea, en realidad hay muchísimos países sobre los que no se poseen datos y que presumiblemente, por ejemplo, muchos países latinoamericanos, tienen mucho menor testeo que Uruguay. Bien, ahora ahí también se puede afinar la lupa, digamos, y ir a ver la región, ¿no? Claro. En este punto y cómo Uruguay queda posicionado. Porque claro, también es cierto, ¿no? Hay realidades de los países que están en esta gráfica que son muy distintas, más allá de usar el mismo parámetro para comparar esto que decías del día 22 Exacto. y el caso 100 del brote. En la región volvemos a mostrar, tomando otra vez como referencia al día 22 del brote, que es el día que cumplió Uruguay ayer. Uruguay está segundo, de todos los datos disponibles que hay, Uruguay está hoy segundo en América Latina. Chile pasó a la vanguardia, ¿verdad? Ha tenido un avance muy grande en la capacidad de testeo. Tiene 3.269 test por millón de habitantes, Uruguay tiene 2.322. Después ponemos algunos otros países como comparativo, Perú, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Argentina, todos están por debajo de Uruguay. Y si ampliamos la lista, también están la gran mayoría por debajo de Uruguay. En Sudamérica es claramente que de la evidencia que se dispone, Uruguay ocupa el segundo lugar, un poco por debajo de Chile. Claro, y eso que claro, hemos aumentado, ¿no?, la cantidad de análisis, tampoco hemos llegado todavía a la cifra que en algún momento manejó el gobierno de 1.000 test diarios, ¿no? Hoy la última cifra, se hicieron 462 análisis, de los cuales 9 dieron positivos. Esta cifra de hoy, ¿no? Pero claro, si bien aumentamos en comparación con días atrás la cantidad de test procesados, todavía estamos lejos, ¿no?, de esos 1.000 testeos diarios. Sí, estamos todavía lejos. Si obviamente se llegara a esa cifra de una forma sostenida, Uruguay podría mejorar su ubicación en esto que le podría ser una especie de ranking de comparación de testeo. Lo otro importante también es siempre importante saber a quién se le hacen los test. Eso es también para dar un panorama más generalizado. Hay un reporte que se hizo público de vigilancia epidemiológica el día 5 de abril
si uno pudiera acceder a más reportes, uno pudiera saber, por ejemplo, cómo ha evolucionado por prestador de salud. Las mutualistas, luego de esa reunión que hubo multiinstitucional, sí, mejoraron, no mejoraron su capacidad de testeo. Todos esos son datos importantes también. Sí, para que una en ese reporte se veía una clara diferencia entre los seguros privados, las mutualistas, claro, y mucho más grande esa diferencia con ACE, por ejemplo. Ahí ¿no? está. Cierto es que después hubo una reunión, como te digo, y hubo un intento de ajustar tuercas para que se comience a testear en forma más pareja por diversos prestadores de salud. No lo dijimos, pero capaz que está bueno, antes de seguir con la siguiente placa, es que todos estos trabajos que vos hacés, Rafael, es en base a la información oficial, ¿no? Y a los datos que están sobre la mesa que ponen las autoridades. No es que hay nada de proyección ni con datos que no sean oficiales. No. Son todos datos oficiales, sea de Uruguay o de ministerios de salud de otros países. Y lo que es importante es que, pese a ser oficiales, los datos nunca son perfectos. Por ejemplo, en mortalidad, en testeo, en lo que fuera. Nunca son perfectos y siempre son pasibles de ser corregidos. Por el momento, es la mejor información que tenemos. Claro. Bueno, pasamos a la última placa y Sí, introduce otro tema, ¿no? Y es la tasa de mortalidad. Hoy estaba viendo un informe de AFP que dice que el nuevo COVID-19 ha causado 117.752 muertes en el mundo desde que apareció este brote en China. En las últimas 24 horas los países que más fallecidos registraron son Estados Unidos con 1.446 nuevos muertos, Reino Unido con 717 y Francia con 574, ¿no? Claro. Realmente... ¿Qué es lo que sucede? Está bien, esas son cifras absolutas, pero naturalmente si un país tiene más habitantes va a tener más muertes. Por eso Estados Unidos finalmente terminó a la vanguardia, está a la vanguardia hoy en cantidad de decesos, por ejemplo. Dado que el brote sigue avanzando, en cambio China, que es el país más habitado del mundo, lo tiene controlado. Ahora bien, lo importante para comparar países, lo que se suele hacer, es comparar tasas por millón o por 100.000 habitantes, por ejemplo. Y acá nosotros queremos presentar una comparación basada en dos cosas. Primero, de nuevo, al día 22 del brote, porque si no, estás comparando un poco peras con manzanas. Claro. Al día 22 del brote, que es el día de Uruguay, y lo otro, sobrepoblación de 65 y más, porque eso te ajusta, te permite comparar mejor tomando en cuenta como control las estructuras etarias diversas de un país. Un país va a ser más susceptible a que le impacte negativamente el coronavirus si tiene un porcentaje alto de población adulta mayor, y otro le va a impactar menos si tiene, a iguales condiciones, si tiene un porcentaje bajo de población adulta mayor. Bueno, por eso es bueno comparar, creemos nosotros, utilizar por lo menos como indicador adicional la tasa de mortalidad cada población de 65 y más. ¿Qué es lo que vemos? A ver, ahí no, te iba a decir que ahí tenemos un tema nosotros y es que somos un país con población envejecida, ¿no? Y eso nos complica. Nos puede complicar. Por eso, para evaluar realmente cómo le va al Uruguay frente a otros países, controlamos por ese factor y tomamos solo como indicador las muertes cada 100.000 habitantes mayores de 65 años. Esa es la comparación de la tasa que nosotros usamos. A ver, ¿qué vamos nos muestra? A ver. Bueno, al día 22 del brote, España es el país más problemático de los que se disponen datos. 37.4 la tasa. Después hay un grupo de países europeos. Pensar que España arrancó lejos de Italia, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo lo lejos, pasó? pero arrancó más tarde. Arrancó más tarde el brote. Y eso muy buen punto, porque eso te subraya la necesidad de comparar a los países en un mismo punto del brote. Claro. España arrancó más tarde, pero comparativamente Italia, en un mismo punto del brote, está peor, significativamente peor. Y si ajustás por la población de 65 y más, todavía crece ese balance negativo de España. Bien. Italia tampoco está demasiado bien. Los países europeos, unos cuantos, han sufrido el cimbronazo de la crisis. Ahí tenemos de nuevo la gráfica en pantalla. Ponemos algunos ejemplos. Holanda, Bélgica, por ejemplo, Italia, como te decía. Hay dos países latinoamericanos que también al día 22 del brote están complicados, muy complicados en este indicador de mortalidad. ¿Es Perú? Panamá y Ecuador. Panamá y Ecuador, Panamá no y los había Ecuador, visto acá. que tiene un nivel similar a los países europeos. Claro, y Uruguay, Ecuador, la tasa de mortalidad de Uruguay es baja. Sí. Es baja para el día 22 del brote. Sí, a ver, aquí hay una comparación selectiva de países, pero si ampliás la lista, lo vas a ver abajo. En el puesto 3 estamos. Sí, sí. Si empezás de los peores a... Exacto. Vos a Uruguay lo vas a ver abajo con un grupo de países latinoamericanos y algunos asiáticos. Lo vas a ver parecido a Argentina, a Corea del Sur, a Costa Rica, a Canadá, quizás a Chile. Es decir, la realidad es que al día 20 o 22 del brote,
salvo estos casos de Ecuador, de Panamá, en menor medida Brasil, en los países latinoamericanos, al mismo día del brote, reitero, impactó menos que en los países europeos. ¿Por qué? Bueno, ahí se podrá discutir, pero hay una diferencia de política pública. El distanciamiento social y la cuarentena se impuso más temprano, apenas llegados los casos, en América Latina, comparativamente en la mayoría de países de América Latina en comparación a Europa. Europa actuó más tarde a la llegada del virus y América Latina jugó con las cartas vistas de alguna forma. Tomó decisiones viendo lo que había pasado en Europa. Claro. Bueno, hoy la Organización Mundial de la Salud también decía que el COVID-19 es 10 veces más mortal que la gripe A, la H1N1, que por allí es la que todos más recordamos, ¿no? Y es 10 veces más mortal. Realmente también, ¿no? Esto marca con lo que estamos lidiando. Ahí después también entraba la discusión, que ese es para el terreno científico, ¿no? Y es si el virus cuando llegó a nuestra región tuvo algún tipo de mutación, perdió cierta fuerza, ¿no? Pero claro, los virólogos, los epidemiólogos tienen mucho para decir seguramente. Increíble lo de Ecuador, ¿no? Que la semana pasada, de hecho, decíamos también que, que habían aparecido muertos en las calles, ¿no? Ecuador es un caso crítico, sí, el periodismo ha reportado muchísimo sobre este caso y Panamá también tiene una tasa problemática en relación a su población de 65 y más. Son los casos latinoamericanos más críticos, seguidos por Brasil, dentro de los datos que se disponen. Sobre algunos países latinoamericanos quizá nos faltan algunas cifras. Bien, bueno, veremos si para las próximas semanas podemos tener alguna otra que permita hacer estos análisis que realmente, por lo menos, nos permiten ver dónde estamos parados, ¿no? Sí, fue una buena situación, una buena evolución para el Uruguay en el primer mes de la pandemia. Hay que ver qué pasa si se adoptan diferentes medidas de política pública en referencia a este tema. Si, por ejemplo, hoy se tomó una medida importante permitiendo la vuelta a la construcción de los trabajadores con un protocolo sanitario. Pero todas estas medidas, la realidad es que se sabe poco todavía y cuál es la mejor manera de controlar el virus. Los países están jugando entre comillas, por supuesto, en el ensayo y en el error. Rafael Porcecanqui, muchas gracias. Un gusto. Nosotros seguimos con Daniel Castro, se viene el debate a todas las voces y este Telenoche especial. Muchas gracias, Viviana. El gobierno tiene una sola posición. Quédate en tu casa, fue lo que dijo hace minutos el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Están tomando nota de eso, tanto José Pepe Vallardi como Conrado Hughes. Están en casa a un mes de aquel viernes 13, donde se anunciaron aquellas primeras medidas para enfrentar el COVID-19. ¿Cómo evalúan las medidas desde aquel momento hasta este día por parte del gobierno? Es la pregunta abierta que les dejo planteadas. José, contigo primero, por orden alfabético, si querés. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, buenas noches. Saludos, Daniel. Saludos, Connie. Yo voy a tomé nota de lo que dijo el secretario de la Presidencia. Yo creo que para evaluar el mes diría que el gobierno actuó con rapidez, como mismo lo planteó el propio secretario de la Presidencia. Se tomaron medidas drásticas que creo que iban dirigidas con lógica a aplanar la curva de contagio respecto a esto para evitar las consecuencias posteriores que se podían llegar a tener. Después se plantean otro salto al día de hoy, y hoy la verdad que he estado con mucha preocupación, que supongo que Daniel la tuvo también por las preguntas que hizo, que es que en realidad cuando estuve circulando, de aquí hasta el CASMU, que fui en 2 oportunidades y que estoy yendo por un tema familiar, en realidad lo que vi es que de Avenida Italia al norte parecía el 12 de marzo. Esto es, en mi opinión, algo que me ha preocupado bastante porque creo que se ha aflojado cuando yo creo que hay que mantener estrictamente los niveles de aislamiento. Cuando se planteó en primera instancia el tema del aislamiento social, yo evaluaba que lo íbamos a mantener por lo menos por 2 meses y hoy creo que se ha llevado adelante un afloje que espero equivocarme, en esto espero equivocarme, que creo que ese afloje ha sido prematuro y que ha estado determinado por algunas conductas que yo creo que fueron equivocadas
restablecer inmediatamente el tema de la construcción e incluso transmitir la eventualidad de levantar en el sistema escolar del medio rural, creo que transmitió la sensación de afloje. Bien. Y hay una cosa que, para darle tiempo a Connie, quiero terminar, que es que, en realidad, el aislamiento social tiene no solo que ser una responsabilidad individual, que lo tiene que ser también, sino que tiene que haber un papel activo, muy activo del Estado en aquellos sectores que no generan ingresos, hayan sido desocupados o hayan perdido por la situación en la que están la generación de ingresos, tiene que aportarse recursos. Yo no estoy discutiendo en esta etapa cómo recomponemos lo fiscal, cómo recomponemos el gasto, estoy discutiendo en esta etapa la necesidad de que el aislamiento social se pueda efectivamente llevar adelante para aquellos que no generan o que tienen imposibilidad de generar recursos en este momento, y creo que en eso estamos muy cortos de acuerdo a los números que se proyectaban originalmente. Bien, gracias José. Me voy ahora con Connie. A propósito de esto, ¿no, Conrado? Hoy internamente también comentábamos lo que había sucedido no solo en Montevideo, sino también en otras capitales departamentales. Allí, por lo que escuchaba Bayardi, se entiende que hubo de pronto una interpretación errónea de lo que fue esta apertura al sector de la industria de la construcción. Te escucho, Conrado. Bueno, básicamente yo estoy de acuerdo con José y esa sensación la tengo pese a que yo no salgo de mi casa porque las circunstancias me lo permiten, no tengo ningún compromiso de ninguna naturaleza, ni tengo que visitar a nadie, en consecuencia he estado en casa. Lo sé por los cuentos y porque me asomo a la ventana a bichar un poco la esquina de mi casa. Pero tengo sí la información, y eso te los transmitía, la información. Yo tengo un hijo médico y 2 nueras médicas, y ellos y ellas están permanentemente en la ciudad y por lo tanto pueden tener una idea de que alguien interpretó que una sucesión de resultados más o menos auspiciosos respecto al achatamiento o el amesetamiento, no sé si algún neologismo usar, de los últimos días hizo que el retorno, digamos, del post-Semana Santa les transmitiera a alguna gente la idea de que ya está, se arregló. Bueno, me parece muy importante que se diga que no es así y que se reitere y se haga campaña en Montevideo y en todo el país. A mí me alarmó enormemente algunas imágenes que el canal mostró en el informativo, y diría que hay un componente que a mí me parece que es decisivo, pero parecería que a alguna gente no le importa, y es el de la responsabilidad social. No, yo soy responsable de mi salud, pero además soy responsable de la salud de mis vecinos, de las personas que encuentro si voy hasta el supermercado a 2 cuadras de mi casa o si voy a la farmacia. Y no tiene sentido la idea de la reapertura de la actividad de la construcción, que me pareció magnífica, fue acuerdo de partes. De ninguna manera supone que esto es una jauja y no pasa nada y vamos arriba. Y me preocupó alguna sensación que se transmitió por el periodista que cubría los episodios en el departamento de Salto, como que las autoridades decían, no puedo hacer nada. Sí, señor, usted puede hacer. Bueno, Conrado, muchas gracias por estos primeros comentarios. Después me gustaría que tanto José como tú interpretaran, decodificaran lo que es este aparente ruido en las comunicaciones desde el gobierno con el factor Asqueta. Pero me voy ahora con Fito Garcés y con Viviana Ruggiero. ¿Cómo te va, Fito? ¿Cómo andas, Daniel, Viviana? Bien. Bueno, estábamos hablando de lo que dijo Delgado, por ejemplo. Hay una posición del gobierno y es quedarse en casa. ¿Entendés que hubo un ruido allí en la comunicación con este factor Asqueta, por ejemplo? Es posible que sí. En general, el gobierno ha manejado muy bien la comunicación todo este mes. Fijó una estrategia muy clara desde el principio de apostar a la responsabilidad de la gente y la sociedad acompañó. Entonces, a ver,
en una comunicación que es muy dinámica, que todo el tiempo tienen que estar ajustando, que haya algún ruido. Ha habido otros ruidos también, en algún momento con el ministro Salinas, Claro, recuerdo, claro. en algún momento la propia ministra Beleche explicando algunas medidas. En fin, es posible que haya ruidos. Estamos Pero la cumpliendo- comunicación, ya que estamos haciendo un balance de Sí, un mes, sí. la comunicación es un punto alto, creo yo, del gobierno a lo largo de este mes. Sí, los ruidos que hubo por allí, también está bueno decirlo, fueron el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Con algunas comunicaciones que salieron que en teoría no estaban todavía para salir y hubo allí, los ruidos que han habido fueron justamente en el Ministerio de Salud Pública. A mí me gustaría decir que además de que es verdad, hoy hubo mucha más gente en la calle, también yo por lo menos noté que mucha de la gente que estaba en la calle estaba con barbijo, ¿no? Creo que por ahí se tomó conciencia también de ese mensaje y que hoy tengamos más gente en la calle creo que también es parte, por supuesto que no tiene nada que ver con las declaraciones de Asqueta, pero es parte de un combo, ¿no? Claro. De esto de lo de la construcción que moviliza mucha gente y también gente que van pasando los días y bueno, también necesita empezar a mí salir cuando a me toca, trabajar, ¿no? Es lo que yo ¿no? le decía, Sí. y a mí cuando me va a tocar, porque ve desde la ventana este movimiento que todos notamos hoy y se preguntará, bueno, yo ya estoy desesperado por salir, porque tengo que salir a producir, a trabajar, a rendir, en fin, querías hacer un apunte, después me quiero ir con Connie y con Pepe Vallardi, porque también hay una evaluación necesaria de un mes. Sí. Cómo han tomado las decisiones del gobierno a lo largo de este mes, como lo decía el secretario Delgado, ha sido dinámico. ¿Qué querías decir? No, quería decir que creo que el gobierno se ganó el crédito a dar nuevos pasos. Hace un mes atrás, o capaz que 2 o 3 semanas atrás, a todos nos generaba dudas, no sé si a todos, a mí me generaba dudas si la estrategia del gobierno del distanciamiento social responsable, ¿no? Por las buenas, era la mejor estrategia. Había mucha gente que con mucha autoridad, pienso muchos médicos decían no, el camino tiene que ser otro, el Sindicato Médico del Uruguay, la cuarentena obligatoria. El gobierno perseveró en su línea y le fue bien. Es horrible decir que le fue bien porque murieron 8 personas, ¿tá? Pero pudo ser todo mucho peor. ¿tá? Hace un mes teníamos 4 casos, hoy tenemos 9 nuevos casos solamente. Entonces, en general, le ha ido bien con esta estrategia. Yo creo que se ganó el crédito de, como se dice ahora últimamente, le ha dicho creo la propia gente del gobierno, de mover las perillas y empezar a permitirnos volver a la normalidad de a poco. Bien, voy a ir contigo, Viviana, y luego regreso a nuestros contertulios. También hay una cuestión vinculada a Asqueta, y no es un improvisado. No vamos a decir aquí en detalle lo que es el currículum de Asqueta, pero no es alguien que desconozca de lo que está hablando. Claro. Claro, en tiempos de guerra lo que se entiende también por parte del gobierno, porque esto es una guerra no convencional, es que de pronto el mando es el que transmite, se supone. Pero tampoco hablemos de Asqueta como alguien recién llegado a esto de la Es que además medicina. cuando uno lee la nota es muy lógico lo que plantea Asqueta, Claro. ¿no? Tiene mucha lógica y de hecho era también lo que decía Álvaro Delgado, es imposible pensar que esta no es una de las opciones que se están manejando. Claro, por allí no es el mensaje Claro. central que se quiere transmitir. Bueno. Antes de pasar a Connie y Vallardi, recordarles que tenemos una encuesta en Twitter que justamente está preguntando, ¿no? Hoy se cumple un mes desde que se declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19, ¿cómo evalúan las medidas que se ha adoptado el gobierno para prevenir la propagación del virus? Y viene muy bien, así que los invitamos a votar. Y yo iba a ir con Connie y con José al clásico y tan rudimentario jueguito del 1 al 10, que es lo que cabe en estos casos. A ver, tomando nota de lo que acaba de decir Viviana sobre nuestro sondeo o tomando nota de esa escala del 1 al 10, empiezo contigo, Connie. ¿Cómo calificas al gobierno? Yo, no es demagogia. Yo voy a utilizar lo que dicen los escuchas de nuestro programa a través de Twitter. 73% dicen muy bueno, muy bueno. 19% dice buena. Esto es, el 91,2% de la población dice el gobierno ha manejado bien o muy bien el asunto. Y solo un 6 dice que es mala y 2 dice que es muy mala. Eso me imagino que Conrado. son gente muy contrariada. Conrado, yo me gasté en leer la pregunta, tirar las opciones. Digo, Faltaba vení, la me fanfarria quemás para la todo, expectativa. Me quemás todo el resultado. ¿Cómo hago ahora para motivar a los televidentes que voten? No, yo estoy dándolo de cómo está hasta ahora. Ah, Y sí, claro. Ayúdenme Es a dar pro- vuelta a esto, por favor. Es probable que cambie la tendencia, ¿no? Bueno, así que bueno, vos estás afiliado, Conrado,
a ese 70 y algo por ciento, casi, bueno, amplísima mayoría. ¿Qué sucede con José Vallardi? No, 92. 92. No, a ver, yo creo que, ya lo dije de entrada, creo que lo aplicado desde el 13 era compartible, creo que hizo una buena convocatoria a los efectos de evitar los contagios con el aislamiento social. Creo que hay un grado de insuficiencia muy importante en lo que tiene que ver con los recursos volcados para hacer viable el aislamiento social. Hemos insistido, yo he insistido en que creo que hay que jugar los recursos ahora, que hay recursos para jugar de organismos multilaterales, del Fondo Coronavirus, así que yo la parte más crítica que tengo la tengo en no haber volcado los recursos que yo entiendo necesarios para facilitar el aislamiento social en aquellos sectores que no tienen condiciones para llevar adelante el aislamiento social. ¿Dónde están esos recursos, José? Esa es la crítica que yo centralizo. ¿Dónde están esos recursos desde tu punto de vista? ¿Dónde están esos recursos? Yo lo comparto, lo mismo lo planteó mismo el propio secretario de la Presidencia. Acá el gobierno anterior dejó fondos para la contingencia, 2.200 millones. Dejó el Banco República en condiciones de aportar, que se evaluaba la posibilidad de hablar de 300 millones entre la corporación y el propio banco. O sea, yo creo que estamos en la etapa, como están haciendo muchos países del mundo, en el marco de sus posibilidades, de jugar recursos ahora para mantener incluso el aislamiento social. Y voy a decir por qué. Porque acá estamos hablando de Miguel Asqueta, ¿no? Hoy Miguel Asqueta, lo que dijo en El Observador, es lo que el gobierno está llevando adelante ahora. Está abriendo, de alguna manera, la posibilidad de que se vuelva a determinado grado de actividad para llevar adelante lo que se llama las políticas de mitigación. Yo creo que esa es una estrategia que puede ser adecuada, creo que es prematura en este momento. ¿Y por qué es prematura? Porque todavía nos falta generar y desarrollar las capacidades para llevar adelante los testeos necesarios de aquellas personas que tengan el coronavirus, de los contactos eventuales que pudiera tener esas personas que son positivas al coronavirus, para aislarlas también, y por otra parte, para tener un testeo epidemiológico, con criterio epidemiológico, que se pueda desarrollar al interior de la sociedad. Bueno, a ver, para entender, porque no advierto allí como algunas, no digo inconsistencias, pero sí, por ejemplo, algunas cuestiones que no me cierran, Pepe. Lo primero, dijo claramente aquí el secretario de la Presidencia, lo que dice Asqueta no es lo que piensa el ministro, no es lo que piensa el gobierno, no es lo que piensa el Poder Ejecutivo. O sea, no hay una voluntad de ir restableciendo la actividad lentamente. Eso por un lado. Más allá de lo que dijo Delgado respecto a los lugares donde haya fondos para recurrir, ¿cuáles son aquellas otras fuentes que tú adviertes? Que es lo que no terminó de quedarme claro. No, yo lo que advierto es que hay fondos, lo que he dicho es que hay fondos, hay 2.200 millones, no vamos a gastar 2.200 millones, pero yo he planteado que creo que es necesario utilizar recursos, hay fondos en el Banco República que quedaron con capacidad de aportar. Bien. Y yo creo que esos fondos son los que hay que volcar para que se pueda llevar adelante el aislamiento social que hay que mantenerlo. Entrá, Connie, sí, entrá. Dale, entendí, Pepe, sí. Connie. A ver, pido la palabra. Qué duro que es esto de la virtualidad. Daniel, sí, Daniel, sí. José nos ha llevado a pasear, nos ha llevado a pasear por Disney World, pese a que no hay vuelos, con el cuento de los 2.200 millones de dólares, que lo que está contando es la plata que iba a poder desembolsar los organismos multilaterales de crédito si el Uruguay lo necesitaba. Pero lo que nos dejaron de verdad fue 5,5% del PIB de déficit del año pasado. Y como el producto del Uruguay es 60.000 millones, nos dejaron el año pasado un agujero de 3.000 millones de dólares y está para festejar, porque además estaba todo preparado
para el coronavirus y no hicieron nada y el presidente se fue a pescar. Yo no puedo hablar. No. A ver. No, me permitís una cortita antes de que Fito pueda hablar. Dale. ¿Hola? Sí, perfecto. Bueno. Dale. No, yo estaba esperando la autorización. En realidad los 2.200 millones era para fondos de contingencia. Esos fondos de contingencia eran del Banco Mundial, de la CAF, ¿está bien? Y del Banco Interamericano de Desarrollo. Obvio que era eventuales contingencias, pero vaya contingencia si es lo del tema del coronavirus. ¿Está bien? En cuanto al déficit, lo podemos discutir en otro momento. Yo creo que el déficit real, ¿está bien?, era un déficit de 2.9%. Ahora, si sacamos los cincuentones, y ponemos las cuentas del Banco Central, que solo se computaban para Brasil y para Uruguay, el Fondo Monetario dejó de contabilizarlo ahora, entonces estamos hablando de ese déficit. Ahora, a mí hoy lo que me importa es tener los recursos necesarios para poder llevar adelante, Connie, el aislamiento. Hay sectores donde el virus entró que tenían la posibilidad de llevar adelante el aislamiento, pero ahora cruzó de Avenida Italia al norte en Montevideo y se está extendiendo, y esos sectores no tienen la posibilidad de llevar adelante el aislamiento social si no es asistiéndolos con recursos. Bueno, a ver si me esperan un ratito. Es incongruente de dejarle la responsabilidad solo a la gente. Bien. Me esperan un ratito, está pendiente el comentario de Fito Garcés. Dame un titular, Fito, antes de la pausa. Che, no solo tenemos el coronavirus, tenemos otro virus que es mucho peor, quiero hablar de él. Bien, vamos a la pausa, luego seguimos en este especial de Telenoche y todas las voces. Seguimos adelante aquí en Todas las Voces. Fito, hay dos virus, decís, pululando. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Bueno, hay muchos, sí, pero en particular hay uno que cobró protagonismo, el COVID, ¿y cuál otro? Y el virus del fanatismo político. Che, yo hace mucho tiempo que vengo hablando de esto, que vengo escribiendo contra esta tendencia a la grieta que se ha venido agravando. Yo no puedo hablar de epidemiología, no sé si lo que están haciendo está bien o está mal, creo que lo que están haciendo está bien. No puedo hablar de política económica, capaz que Bayardi tiene razón y el gobierno tiene que gastar de otra manera. Lo que sí creo que hay mucha evidencia de que hay mucho fanatismo todavía en este país, que es la mejor democracia de América Latina, de un lado y del otro, en un bloque y en el otro. Hay muchos que portan el virus de la intolerancia y son asintomáticos. Hay muchos que tienen una afección leve, ¿no? Los síntomas son leves. Y hay otros que realmente están muy graves y hacen mucho daño porque es contagioso. Agregar que a lo que decía Bayardi también, y yo tampoco sé demasiado de esto, pero creo que ahí hay un factor que es importante y es que no sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, el gobierno también tiene que jugar con esto de la temporalidad, ¿no? Porque se nos viene el invierno, se nos viene la solidaridad que está muy fuerte, también tiene que bancar seguramente meses complicados porque inevitablemente el COVID-19 se va a mezclar con otras cuestiones que todos los inviernos son complicadas en Uruguay, por lo cual este año no va a ser la excepción y todavía vamos a tener este otro factor. Entonces, también rescatar lo que decía Delgado hoy en la entrevista y es tan desconocido y genera tanta incertidumbre que también es complicado tomar decisiones. Claro, es muy difícil eso. Bueno, ¿cuántos votos hubo en la encuesta? Por lo que... ¿Todavía quieren saber? Porque Conrado me quemó todo. Pero el número de votos es importantísimo, mirá. 4.400 votos tuvimos. 4.400, bueno, allí está, mirá. Bien, y creció bastante, Conrado. Quiero decirte que atraje a bastante gente a votar por lo que me hiciste en vivo en esta noche. 4.422 votos, mirá. Bueno, allí está, hoy se cumple un mes desde que, bueno, en fin, cómo evalúa las medidas que ha adoptado el gobierno para prevenir la propagación. 75% muy buena, 16 buena, estoy en números redondos, ¿no? 17 buena, sí. Mala 6. Mala casi 6. Bueno, muy bien. Cierro con ustedes, Bayardi, Connie. No, a ver, yo quería señalar que estoy de acuerdo con Fito, estoy de acuerdo con Vivi, en el sentido de que efectivamente lo que tenemos, y lo señalaba muy claro el secretario Delgado, esto es preparación
decisiones, revisión, y por eso me pareció muy criterioso, a pesar de que tú como buen periodista lo apuraste para que te dijera, deme una fecha, no la debe dar, y creo que hace bien el ministro no darla, el secretario de la Presidencia. La verdad es que es una incertidumbre grande, las cosas han ido razonablemente bien. Rafael Porcecanqui nos mostraba una buena actuación en la comparativa internacional y regional. Yo estaba mirando ahora, mientras la tanda, una publicación de Bruno Buan, que es un ingeniero que también aporta al debate de números, y mostraba que Uruguay está entre los 15 mejores países del mundo con visión global de la manera como se ha manejado la crisis. Eso es lo importante. Bien, José. Bueno, yo creo que, a ver, se sabe, nadie sabe cuánto va a durar. Yo creo que va a durar bastante. Hoy, desde el punto de vista del conocimiento del virus, se conoce poco, desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista clínico. Este virus, desde el punto de vista clínico, actúa de manera distinta a lo que son los síndromes de distrés respiratorio o de las insuficiencias respiratorias agudas. Los colegas que están en el CTI están bastante preocupados. Yo lo que creo es que arrancamos en una buena política. Esa política de aislamiento creo que hay que seguirla manteniendo, que hay que generar las condiciones para seguirla manteniendo, y en algún momento también hay que generar las condiciones para ir abriendo en una política que va a ser necesariamente en el Uruguay de mitigación, porque no podemos en el Uruguay llevar adelante una política de extinción de la curva como la plantea Nueva Zelanda. Creo que hay que ganar más tiempo para generar las condiciones para que eso se pueda llevar adelante. Y cuando digo que hay que ayudar a los sectores que no generan recursos hoy, por X motivos, y que hay que ayudarlos a mantener el aislamiento social. No es lo mismo el aislamiento social cuando uno tiene las condiciones económicas para poder realizarlo que cuando no las tiene, ¿no? Eso seguro. De hecho, hoy fue una buena noticia que no esté en el sistema carcelario, ¿no? Que también va a ser un problema el día que entre. Exactamente. Gracias, Viviana. Gracias. Y muchas gracias a José Vallardi, a Conrado Hughes, a Adolfo Fito Garcés. De nada, aplanemos la curva de la difusión del fanatismo. Bueno, muy bien. Señores, que pasen todos muy bien. Que descansen. Ya llega con un programón, como decía Sergio Borso y temprano. Más debate. El diario del lunes, más debate y entretenimiento. Y además vamos a saber el sorteo de Seré, el resultado del remate de las medallas y de las pertenencias de Jorge Seré.